Muy buenas, gente de YouTube, gente de The Warning Army, bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a una canción de Queen of the Northern Sin de The Warning. En este caso nos toca ya adentrarnos en terreno pantanoso con Stalker. Me adelanté y vi el análisis de la explicación de esta canción superficial antes de grabar, porque si no se me hacen muy largos los videos y no quiero que sean tan largos los videos, pero ya vi que ya se empieza a poner más tenebroso, así que lo que vamos a hacer es reaccionar a Stalker subtitulado en inglés y en español, pues claro, hablamos español, así que vamos ahí y le mando un beso a todos. Bueno, 1, 2 y 3. No la conozco la canción. Me encanta el audio de este piano, porque no es un audio grabado normalmente como se grabaría para un estudio. Está como grabado el sonido de ambiente en una sala y el piano en el medio tocando. Sonido. No, pará. Ya, pará. Que no sé qué estoy tocando. No, no. Pará. Es una canción completamente distinta a todas las que teníamos escuchadas hasta ahora. Es completamente distinta. No. Se salió de la vaina. Pero si yo lo sé.
Cuidado con la forma con la que querés entrar a ese corazón. ¿Se terminó? Esto se me venía a la cabeza mientras escuchaba el piano y la última parte de la canción después de toda la letra. Me la imagino a la escena, ¿no? El piano, luces apagadas, un par de velas por todo el salón. Ella tocando el piano y el flaquito atado en un sillón con la boca tapada. Típica de película de terror. Y ella cantándole la canción a él, obviamente. Bueno, ahora vamos a reaccionar a la versión en vivo en Lunario CDMX. Así que, Chapter 2. ¿Esto es la primera canción del capítulo 2 o ya habíamos ingresado en el capítulo 2 antes? Me parece que esta es la primera, ¿no? Bueno, ustedes ya me lo van a avisar en los comentarios. Y ya la veo a Dani en el piano. Así que vamos ahí. ¿Escuchás ese ruido? Ahí estaba, ahí estaba. Yo me estaba preguntando, ¿a dónde está esta niña que con lo potente y lo fuerte que se escucha hacia abajo? No me la habían mostrado, o no la vi, yo no presté atención, no la había visto hasta ahora.
Es una genia. A ver, quiero ver cuando se le vuela. Ahí. Me mata cómo se le abren los ojos así enorme cuando se da cuenta que el palito voló. Ahí, mirale los ojos. Ahí. ¡Ah! Imagínense en cada... A ver, ¿cómo es lo que dice acá? Ahí, ¡wow! Y cuando grita así, imagínate que lo está agarrando y lo está sacudiendo y se lo está diciendo, ¡wow! ¿No? Porque la idea de la canción es que nos imaginemos la película. Y vuelve al piano. Un detalle que se me había escapado cuando estaba más o menos dibujando la escena en la cabeza de ella tocando el piano con las luces apagadas, con muchas velas, su amado atado en un sillón y ella bebiéndose una copa de un vino muy escarlata. Ese detalle se me había escapado. Amigos, esto fue The Warning con Stalker. Y yo no sabía lo que significaba esa palabra. No porque no sepa inglés ni nada de eso, sino porque se puso muy de moda en los últimos años con las redes sociales y toda esta movida que a mí nunca me importó nada. Entonces, como cuando cosas que se ponen muy de moda a mí no me interesan. Chao. Fuera con las palabras. Hasta que me di cuenta y entendí que Stalker es como acosador, en este caso acosadora. eh, y, y en esta obra queda muy bien la canción porque además es una palabra que se puso muy de moda. Así que amigos, si les gustó el video, les agradecería su like. Si se quieren suscribir todavía no están bienvenidos. Les mando un abrazo enorme. Y nos veremos en la próxima reacción a la próxima canción y a la próxima reacción de la canción de la próxima, porque la próxima canción de que no era anterior a esta, porque es la próxima, no sé cuál es, a ver, ya te digo. Va, ustedes ya lo saben, yo no. A ver que se me corre para acá. Red Hands Never Fade. Y no, claro que no, porque si ya tenés las manos red no se te van a fade nunca. No sé qué me pasa. Así que les mando un abrazo enorme, que anden bien y hasta la próxima. Chao, chao.